nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo, quien se encuentra allá en Madrid, España, y que nos tiene este resumen de informaciones que se generan en aquella región del mundo. En especial, pues nos propone esta lamentable noticia que tiene que ver con una nueva masacre, esta vez en territorio alemán, y que nos revela que pues empleo de la violencia con fines de manifestar odio sobre ciertos grupos vulnerables, pues continúa lamentablemente allá. Muy buenos días, Héctor Vadillo, ¿qué pudieras comentarnos de esta lamentable noticia de la masacre en Alemania? Hola Nancy, buenos días, buenas tardes aquí en España. Pues sí, al menos 8 personas murieron y otras más quedaron heridas en un tiroteo en Hamburgo, Alemania, dentro de un centro religioso de testigos de Jehová. Las autoridades alemanas confirmaron que el cuerpo del asesino se encuentra entre los fallecidos. Hasta ahora no hay un móvil claro de esta terrible matanza que sucedió en la ciudad alemana, pero ya se sabe que el atacante había sido miembro de esa comunidad religiosa. Siguen las investigaciones del tiroteo y la policía le ha pedido a la población que no se acerque al lugar del suceso, que se mantiene acordonada. Hasta ahora no se sabe cuál es el móvil de este tirador único que lamentablemente pues le quitó la vida a 8 personas ahí en Alemania. ¿Cómo estás, Héctor Vadillo? Buenas tardes, te saluda Sósimo Camacho. También allá en Europa ha estado pues ocurriendo, siguen los ataques en contra de esta planta nuclear de Ucrania, que se considera la mayor planta de este tipo de Europa. Siguen los ataques, los enfrentamientos en Ucrania. Ahora la mayor central nuclear de Europa, ubicada en Zaporilla, Ucrania, ha vuelto a ser bombardeada. Entre ayer y hoy se han registrado ataques, generando pues cortes de electricidad y agua. El ataque constante a la central podría generar un desastre nuclear que ha prendido todas las alertas en Europa. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, afirma que si siguen los ataques, en cualquier momento se nos podría acabar la suerte, de que pues hay un riesgo de que pueda suceder un caos nuclear. Mientras tanto, Ucrania sigue esperando armamento militar enviado por sus aliados de la OTAN, y Polonia ya concretó y confirma que concretó el envío de los 14 tanques que se comprometió a enviar a Kiev. Esto es justamente lo que se genera cuando estas pues fuerzas, como lo que representa la OTAN, esta organización de estados europeos que sin más comanda Estados Unidos, prácticamente las decisiones se toman aquí en Washington y no en la región europea, pues ha generado toda esta desestabilización, no solo política, sino incluso con estas lamentables informaciones que llegan desde allá y que tienen que ver ya más con temas incluso ecológicos. Héctor Vadillo, pues sin duda debe ser un tema que allá en Europa trae bastantes consecuencias, porque todo el tema de la generación de electricidad, de la distribución de gas por aquellos territorios europeos, pues sin duda también depende de esta región de Europa del Este, sobre todo pues bastante cantidad de estos energéticos la obtenían del propio Rusia, y por toda esta tensión generada desde la OTAN y por culpa de la OTAN, también hay que decirlo, pues ha traído consecuencias para los habitantes europeos. ¿Cómo se ha sentido en Madrid, en Europa, pues este invierno, a propósito también de los altos costos que tiene la energía por allá? Pues sí, les comento que todo esto ha afectado los precios de la electricidad, del gas, han aumentado los precios de los alimentos, y pues sí, aquí en España se está viviendo una crisis en cuanto a la adquisición de alimentos básicos, y pues todo esto tiene que ver
también con la guerra y toda el alza de electricidad que se ha registrado aquí en España. Héctor Vadillo, ha ocurrido algo de aquel lado del orbe, no necesariamente allá en Europa, sino en China, la reelección por tercera ocasión de Xi Jinping. Hay que recordar que se trata pues cada vez de que pasa algo en China, pues repercute, por supuesto, en el mundo, toda vez que esta nación pues ha tenido ya la capacidad económica de retar en ese terreno a Estados Unidos y de disputarle la hegemonía mundial, un país de un crecimiento importante, muy, muy boyante, que ahora pues nos informas también ha reelegido por tercera ocasión a Xi Jinping al frente del Poder Ejecutivo chino. Sí, ha sido noticia en todos los medios europeos como la Asamblea Nacional Popular confirmó la reelección del presidente Xi Jinping por tercera ocasión, algo que es histórico y que no había pasado antes para dirigir el gobierno chino. Con un voto unánime y sin ningún otro candidato contendiendo por la presidencia, Xi Jinping consolida su poder en un momento álgido del país asiático por los abiertos enfrentamientos con Estados Unidos y Occidente, por el apoyo de Pekín a Rusia, el comercio y los derechos humanos. Esta es la tercera elección que fue posible gracias a que el Parlamento chino aprobase en 2018 una enmienda constitucional que eliminaba el límite de 2 mandatos consecutivos de 5 años para los presidentes chinos. Sin duda, noticias que debemos de seguir con atención. Héctor Vadillo, no sé si tengas algún tema adicional que quisieras comentarnos de aquellas latitudes. Sí, solamente cerraría con este lamentable accidente que se registró ayer en una mina de Suria, en España, en una galería ubicada a 900 metros de profundidad. Las autoridades confirman que hay 3 víctimas, un profesor y 2 estudiantes de geología de la Universidad Politécnica de Cataluña que estaban en prácticas en este lugar. Tras el accidente se han frenado las actividades de la mina. Las autoridades aseguran que se hacen constantes controles, el último solo hace 3 meses. Sin embargo, hay empleados de la mina que alertaron de la sensación de inseguridad que se vivía dentro de la misma. Hace 10 años, en este mismo lugar, murieron 2 trabajadores y en su momento se pidió el cierre de la mina por parte de los sindicatos. La industria minera siempre pues causando este tipo de tragedias por lo que significa, por el alto riesgo que implica y bueno, generalmente también hay que decirlo, se trata de una actividad que muchas veces sobreexplota a los trabajadores y la mayoría de las veces ocurren estos accidentes que podrían ser prevenibles. Esperamos que pronto se resuelva esta circunstancia por el bien de las personas que han quedado ahí atrapadas. Y por supuesto nos mantenemos atentos a estas informaciones que se generen allá en Europa. Héctor Vadillo, pues te esperamos aquí en el espacio de Contralínea el próximo lunes para que nos des una actualización de estas temáticas. Que pases muy buena tarde allá en Madrid, pues buenos días aquí en México. Buenos días y saludos a todo el equipo y al auditorio.